la mamá, el niño y la cocina. El niño jugaba con su triciclo, la madre cocinaba. Cuando se acercaba el pequeño a la cocina, la madre le recomendaba: no te acerques a donde están las ollas hirviendo, es peligroso. Anda a jugar a otro lado. No vengas por aquí donde están las hornallas con fuego y las ollas y sartenes. Puede caerse algo y te puede lastimar. No te acerques. Hazme caso. No te acerques. El niño se iba, pero regresaba manejando el triciclo. En una de esas veces, la madre le soltó el cucharón con caldo y entre las salpicaduras una le llegó al pequeño en la mano. Este soltó un grito y de inmediato vino el llanto. La madre lo socorrió, lo llevó al botiquín del baño, cogió el pote de una pomada y le pasó en la parte afectada. Calma, hijito, no es más que una gotita de agua caliente. Con esto se te pasa el dolor. Por eso debes obedecer a mamá. Debes hacerle caso siempre. Desde entonces, el niño, ni bien se acerca a la puerta de la cocina, da media vuelta y se dirige a otro lado, y cada vez que lo hace dice y repite en su lenguaje aún no bien pronunciado: a mamá, callo. Tienda de animales. Vengo para felicitarle por dar un hogar a estos pequeños bigotoncitos. Usted regaló uno a mis amigos, los esposos que viven al lado de mi casa, y ellos están felices. Lo hago con gusto, y si usted gusta, puede llevarse otro. Todavía tenemos alguno más. La tienda tenía un ventanal enorme y un cartel enorme con el nombre del negocio. Cuando se fue el visitante, la mujer recriminó a su esposo: ¿estás loco? ¿Cómo es posible que pongas ese cartel ofreciendo regalar gatitos en una tienda donde precisamente el negocio es vender animales? Espera un poco y verás el porqué. A la hora regresó una pareja de esposos y escogió un gatito. Luego compraron varias cajas y potes de alimentos, un comedero de plástico, una cama, arena y caja para gatos, champú y vitaminas. Para rematar la adquisición, eligió un adorno con figura de un felino de porcelana. El matrimonio se acercó contento con todas las bolsas. ¿Viste? Vendimos y recaudamos mucho más en 2 días que si hubiéramos esperado a que alguien se acerque a comprar un gato en varias semanas. La estatua y la opinión de las aves. A un hombre exitoso lo cargaron en hombros y además le elevaron por los aires a consecuencia de los triunfos conseguidos por él. Toda la gente entusiasta de la asamblea, por unanimidad, decidió convertirlo en una estatua para mejor homenajear sus logros. Lo revistieron de mármol y bronce y le colocaron en un alto y hermoso pedestal. Allí estuvo gozando de la admiración y veneración de la multitud que pasaba delante de él, pero al poco tiempo fue recibiendo también las visitas de pajarillos diversos, pero como a estos no les importaba los éxitos humanos, fueron dejándole su opinión en forma de estiércol, ensuciando su nariz y todo su cuerpo. Permanecer por mucho tiempo gozando y disfrutando de la celeridad y el éxito conseguido tiene estos resultado de 2 fases. Ahora él está en una disyuntiva difícil: continuar con la fama y la admiración o bajarse y volver a empezar. De este modo podría renovarse y no quedarse para seguir vigente. Alguien ya lo dijo: mientras pueda, si mi trabajo me lleva a un pedestal, me bajaré de él y empezaré de nuevo. El búho y la fama. El licenciado Búho Leyes, abogado de tradición familiar y de buenas bases leguleyas, a un litigante alado residente en el bosque, al cual le hizo ganar un juicio, le hizo una rebaja considerable de más de la mitad de los honorarios que le correspondían. El beneficiado, muy agradecido, le pidió sus tarjetas para entregarlas a quienes necesitaran de sus servicios. Pasado algún tiempo, en un encuentro casual, el ex cliente contó que había hablado con varios de sus amigos alados y peludos en diferentes ocasiones, haciéndoles conocer la generosa rebaja.
Cada interlocutor lanzó una expresión de incredulidad. ¿Cierto? Luego quiso repartirles las tarjetas personales, unas plumitas de búho leyes, pero nadie quiso recibirlas. ¿Me quieres hacer una inocentada? Tratas de tomarme el pelo, dijo el plumón. No te creo ni un ápice. Por tanto, anda a otro perro con ese hueso, mejor dicho, a otro pájaro con ese alpiste. Nadie quiso aceptar la tarjeta plumita porque no creían que exista un abogado de tan enorme magnanimidad. El ex cliente de Búho Leyes, dando un suspiro de resignación, concluyó: pero de que existen, existen. Me consta. La promesa. Juan está listo para salir con su motocicleta a la calle, pero su pequeña hija quiere que la lleve, y ante la negativa de aquel empieza a llorar y a hacer berrinche exigiendo que le satisfagan su deseo. Es tanto el escándalo que Juan finalmente promete para que se calle y pueda quedarse tranquila, y luego a su regreso del trabajo a las 18:30 la llevaría de paseo. A la hora indicada retorna a la casa a fin de cambiarse de traje y alistarse para salir de nuevo. La niña estaba esperando ilusionada. Tengo una reunión con un amigo con el que me encontré después de 15 años, explica él. Juana, la esposa de Juan, le dice: no puedes dejarla así. La niña reinicia su llanto con gritos y pataleos. Juan no tuvo otra opción que llamar a su amigo para disculparse con él y posponer su compromiso. La sed y la chicha. Al bajar de un cerro donde no había ni agua ni nada para comer, después de toda una mañana de subir y caminar con el objetivo de ver las ruinas antiguas que se levantaban en él desde siglos atrás, dos excursionistas con sed y con hambre llegaron por fin a la carretera que llevaba al pueblo más cercano. Los rayos del sol caían como tormenta amarilla de plomo derretido. Corrían 1 kilómetro por el sendero solitario hasta que vieron un pendón que anunciaba la venta de chicha en una casa cerca del camino. La tienda de campo era muy pobre, no había ninguna otra bebida, ni siquiera agua, solo chicha del lugar. Aunque a más de una mitad de los excursionistas no les gustaba esa bebida, por la intensa sed que les arañaba las entrañas y la garganta, decidieron pedir una jarra grande de ella. El cabecilla fue sirviendo a cada uno un vaso colmado. Veía que todos bebían el contenido, dejando los vasos completamente vacíos. Él fue el último que degustó el líquido amarillo hasta no dejar ni una gota. Luego consultó si querían repetir con una segunda ronda. El cabecilla sirvió otra ronda, pero esta vez observó que todos sobraban la mitad o más del contenido, expresando en sus rostros un gesto de disgusto. Él, rompiendo el esquema de ser el último, bebió para cerciorarse del por qué esas caras, y sintió que la bebida era una chicha agria, casi vinagre. Los reclamos fueron vanos y salieron del local protestando. La orca y el corcho. Un corcho flotaba orondo en la superficie del mar. Como tenía marcas de haber sido usado y manoseado por seres humanos, una orca, habiendo sentido esas emanaciones impregnadas y recordando algún mal rato vivido con esos individuos que se mueven ostentando las 4 prolongaciones de su cuerpo, quiso vengarse de él y arremetió con todo su ímpetu, propinándole un gran tremendo coletazo. El corcho se vio lanzado aguas adentro, pero no tardó en salir rápidamente a la superficie. La orca, sorprendida al ver esa impávida y desafiante actitud, se dijo para sí: le voy a enseñar a este que a mí no se me va a equiparar ni situarse a mi nivel. De inmediato se lanzó tomándolo en sus fauces y se hundió en las profundidades, metros y metros hasta llegar a las aguas oscuras. Allí soltó al pedazo de alcornoque. Este, ni bien estuvo libre, subió con inigualable rapidez, ganándole a la orca, que lo persiguió incrédula hasta llegar a la superficie. Una y otra vez la orca repitió la operación sin conseguir su propósito de hundir para siempre al terco corcho. Los costos de la vida y la muerte. A cierta funeraria llegó un doliente con la intención de contratar sus servicios.
Nuevamente vengo para que me atienda a una sobrina que ha fallecido. Hace casi un mes que enterramos a un primo, ¿recuerda? Por supuesto. ¿Quiere el mismo servicio? ¿La misma clase de ataúd? Exactamente igual. Le cuestan 1.000 pesos. ¿Cómo? Hace 25 días, ni siquiera un mes, me cobró 600. ¿Cómo puede subir tanto en tan poco tiempo? A este paso, la muerte ha de ser inaccesible para los pobres. Habrá que prohibirse, uno mismo y toda la familia que todavía queda, el derecho a morir. Es que la vida está muy cara y por ende la muerte también encarece. Diógenes y los principios. Paseaba un cierto griego común por el mercado de Atenas y de pronto echó una risotada por un cartelito que decía, con caracteres del alfabeto griego, aquí se vende sabiduría. Sin embargo, al volver a su casa pensó, ¿y qué tal si es verdad? Entonces llamó a su criado y le encargó. Un tal Diógenes tiene un letrero en un puesto del mercado. Toma este dinero y dile que te venda 3 cesterios de sabiduría. Pregúntale si debes llevar para transportarla un lazo, una canasta o una servilleta, y que te dé con yapa. El criado buscó el puesto de Diógenes y le expuso el encargo de su amo. Dile a tu amo que en todo aquello que haga, que mire bien si no está contrapuesto a sus principios o a su ideal, que lo lleve esto tan bien grabado en su memoria, y apá, que tenga suerte. El griego no solo se memorizó el consejo, sino que lo hizo esculpir en piedra, colocándolo en mitad de su patio. El zorro y la superstición. El zorro es el más astuto de los animales. Como muestra, basta un botón. Todos los animales más feroces no han podido vencer al puercoespín, que para no ser bocado de ellos, se enrosca de modo que se convierte en una bola erizada de agujas a la que ninguno se anima a hincarle el diente, pero el zorro sí. Hace rodar la bola hasta un charco o arroyo cercano, lo sumerge y estando a punto de ahogarse, el puercoespín se abre y el zorro aprovecha para comérselo. Pero goza de una mala fama. Es considerado funesto por el campesino común, cuando él mismo está por realizar un negocio que les hará de beneficio o que un grupo de indígenas está planificando una actividad o trabajo importante para su territorio. Si por acaso pasa un zorro y es avistado por uno de ellos, del entusiasmo y optimismo pasan a echar pestes, denuestos, maldiciones, injerencias de rabia y les entra la angustia del fracaso, el pesimismo y la idea de que todo les saldrá mal. Que se vaya todo al demonio, expresan con enojo y tiran todos los planes preparados, delineados con paciencia, elaborados en mucho tiempo y se hunden en la decepción. El mejor colegio. Juan le pidió a su padre que lo inscribiera en el colegio School Porvenir Northern. Ya has cursado tantos años en el actual colegio y justo faltando 2 años para egresar quieres cambiar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Absolutamente nada. Solo quiero inscribirme en el Northern porque es el mejor colegio de la ciudad. Bien, mañana iremos. Al día siguiente estuvieron en la secretaría del colegio indicado. Qué bueno que llegaron a este prestigioso establecimiento. Desde ya debo informarles que están aquí los mejores profesores y el currículum de estudios se basa en sistemas modernos. Tenemos todos los medios técnicos y una infraestructura de la que no dispone la mayoría de los otros locales escolares. Está de más decirles que impartimos computación, ajedrez, natación, teatro y danza clásica. Contamos con una granja de recreación para cuando trimestralmente la familia quisiera disfrutar de las comodidades que tiene: piscina, campos deportivos, sauna y un bosquecillo para disfrutar de los árboles. ¿Le abrimos la matrícula a su hijo? Sí, por supuesto. Al salir del edificio, el padre de Juan preguntó a su hijo: ¿Es por todas esas ventajas de estudio que decidiste cambiar de colegio? No, papá, es porque aquí estudia mi chica.
Los buitres. En un congreso de buitres se reunieron muchas aves de esta especie. Nos hemos reunido para reivindicar a nuestra especie vilipendiada, rechazada y difamada. Grazna, el principal organizador del evento, y luego agrega: dicen que los buitres somos agoreros de la muerte y que cuando se nos ve volar de modo insistente en un espacio, sin avisar a nadie, es porque alguien está a punto de irse al otro mundo, sin avisar a nadie. Que somos animales nada bonitos, más bien repulsivos porque se nos indica que la carroña y la pobredumbre. Por nuestro aspecto siniestro, con el pescuezo pelado, nuestras plumas negras y caídas, y por nuestra alimentación con cadáveres putrefactos, nos identifican con la muerte. Cuando algún humano vomita, dicen que está buitreando, gruñe un asistente. No sabemos emitir, como la mayoría de las aves, sonidos agradables y melodiosos, cacarea alguno. El organizador retoma la palabra. Sin embargo, uno que otro lo sabe, nuestro vuelo es majestuoso y elegante, difícilmente igualado por otras aves. Como pocos, planeamos en los cielos azules. Podemos distinguir animalitos de 12 centímetros desde una altura de 800 metros. Quizá los humanos no lo crean, pero tenemos pasión por el aseo. Nos pasamos horas y horas limpiando nuestras plumas con verdadero esmero, acicalando y asoleándolas. Enseguida propuso el siguiente voto resolutivo. Considerando que primero dentro la escala animal tal vez seamos feos y repulsivos, pero al mismo tiempo nuestra existencia está mal involucrada con el cuidado de la naturaleza, porque limpiamos la tierra de todo desperdicio y carroña, tenemos un olfato tal que podemos detectar un cadáver en putrefacción a grandes distancias, por eso nos llaman agentes sanitarios de la naturaleza. Segundo, algunas de nuestras especies saben usar herramientas para alimentarse, como levantar con el pico una piedra y dejarla caer sobre los huevos de avestruces para romper su cáscara. También hay las que consumen solo pescado y moluscos, y las que rechazan la carne. Son eternamente vegetarianas, es decir, que se alimentan con el fruto de las palmeras. Algo que muchos tipifican como ejemplar, inclusive para otras aves, para cuadrúpedos y bípedos humanos, es que buscamos solo una pareja para toda nuestra vida. Vivimos en colonias y tenemos nuestros rituales propios. Por ejemplo, para nuestras nupcias, realizamos en el espacio a gran altura un enorme despliegue cilíndrico en vuelo donde se conforman las nuevas parejas y se reafirman los votos de unión de las que ya están establecidas. Estas, las adultas, ocupan la parte superior y las jóvenes dispuestas a contraer matrimonio, la inferior. Luego nos dedicamos a construir en la parte más alta de los árboles nuestros nidos con ramas y lanas en la que nuestras hembras ponen un huevo una vez al año, y cuyo proceso de incubación lo realizamos por turnos iguales, machos y hembras. Una vez nacidos el polluelo, el cuidado del mismo lo cumplimos también por igual, sin descuido ni un momento durante 3 meses, sustentándolo pico a pico con trocitos de alimento hasta que llegue el tiempo de enseñarle a volar. Resolvemos, cacareamos, graznamos, gruñimos y silbamos a todos los vientos. La iniciativa y los perros. Un buen perro va a quejarse a su amo. Ayer nomás lo destinaron al perrillo ese para que cuide la casa de jardines. Él apenas tiene 1 año de trabajo entre nosotros, y yo ya estoy más de 5 años. ¿No crees que me correspondía por antigüedad ese premio? Veamos. Hay un ruido raro en la calle. ¿Puedes ir a ver de qué se trata? El buen perro sale con paso parsimonioso y al regresar, se trata de un carro que está parado frente a nuestra pared. ¿Y qué está haciendo? El perro se dirige a la puerta y regresa. Nada, no está haciendo nada. Pero, ¿por qué está parado frente a nuestra pared? El buen can sale por tercera vez y al volver está descansando al parecer de un largo viaje que hizo. ¿Hay gente en esa movilidad? ¿Y por qué tienen encendidos los motores? El can se dirige por 4ª vez a la puerta y husmea, sacando la cabeza y el cuerpo sin que desaparezca su cola que la mueve de un lado a otro y regresa. Si están 2 o 3 hombres, tienen encendidos los motores, seguramente para que no se enfríen con la temperatura. Bueno, que venga el perrillo ese, llámenlo.
Ordene, estimado amo. ¿Puedes ir a averiguar por qué hay ese ruido raro en la calle? El perrillo sale de inmediato, tarda 10 minutos y regresa. Se trata de un carro estacionado muy cerca de la pared. Dentro de él estaban 4 hombres sacando fotografías y levantando planos de nuestra casa. Tenían los motores encendidos para tener funcionando sus aparatos. Me lancé a ladrarles con furia y ante mi insistencia y acoso no tuvieron más remedio que irse huyendo. El amo, dirigiéndose al buen perro y servidor que sentado en sus patas traseras veía la escena y escuchaba, le dijo: ¿Comprendes ahora el porqué de su designación de cuidante de los jardines? La puntualidad y el gallo. Galligardo es un gallo de pluma en pecho. Salió del ruedo de pelea de gallos y se fue caminando. En medio de las vivas y felicitaciones por haber vencido a su rival en la confrontación gallística, rechazó las invitaciones que le hacían sus admiradores para ir a festejar su triunfo. Él les explicaba que en otra oportunidad iría con ellos, pero esta vez tenía que cumplir con una promesa. Debía cantar en la casa de un amigo del campo, un campesino alado, que le festejaba la eclosión de sus pollitos, de los huevos que puso una de sus gallinas, y como tenía una gran amistad con el galligardo, le pidió que estuviera presente en la fiesta que realizaba con ese motivo. Justamente a poco de terminar la pelea, que él sabía que iba a ganarla, entonces él apuró para llegar a la hora convenida y aceptada. Pero le decían: quédate con nosotros un rato. ¿Qué más da que llegues un poco tarde a ese compromiso en la casa de un pobretón? Si llegas retrasado no pasará nada. Quien quiera que sea, pobre, rico, importante o no, rústico o letrado, sin importar quién, debo cumplir y además hacerlo a la hora señalada, respondió. En efecto, Galligardo llegó, subió al escenario y cantó como sabía hacerlo. Su amigo le agradeció porque, a pesar de su humilde hogar, Galligardo, dejando atrás a sus cientos de admiradores, prefirió cumplirle y estar a su lado. Festejaron toda la noche, pero antes de llegar el amanecer anunció su retirada. Pero quédate un ratito más, le decía. No, no puedo quedarme. Debo cumplir y además debo hacerlo de modo puntual. Se despidió a pesar de los ruegos del amigo y de las esposas para que se quedara. Nada le convenció, porque, según explicaba Galligardo, tenía que cumplir esta vez con alguien de muy alta importancia que lo contrató de por vida para despertar a la gente antes de que aclaree el día, cantando 3 veces, y tenía que ser puntual en la cita de su obligación con el mundo. El cuy y la chinchilla. Un cuy se escapó de la casa campestre donde vivía y se internó en las pequeñas lomas del lugar, en las faldas de los cerros, y buscando un lugar donde esconderse, vio a un ser de su tamaño, más o menos casi igual a él, pero con una cola larga. No, no era una rata, ya que ésta es muy fea y da espanto, pero este animalito era simpático y tierno. No obstante, dio media vuelta para huir, pero en eso oyó una vocecita confiable que le decía: no te vayas, soy amigo. El cuy, un tanto desconfiado, lo miró y se acercó con cautela. Tardó mucho rato para olerlo, sin embargo, no podía hacerlo porque no era de materia para oler y sentir su presencia como otros conejillos. No, solo podía verlo y escucharlo. Soy una chinchilla, soy también como tú, un pequeño roedor. Regreso después de un tiempo de una estadía en otra dimensión a donde van todos los que se mueren, sean humanos o animales. Al retornar, por algún fenómeno que no sé cómo se manifiesta, los humanos se presentan ante los humanos familiares y los animales a los animales de su especie y orden. ¿Qué quieres conmigo? Te pareces a mí, pero no eres de mi familia. ¿A qué has venido? La verdad es que tú has venido a mí y aprovecho para decirte que la de los míos ya no quedamos ni uno. Los humanos nos han exterminado. ¿Y cómo es que ustedes han desaparecido? Fuimos intensamente cazados por nuestra carne y en especial por nuestra piel, que la usaban para fabricar finos abrigos para damas que en lejanos países se vendían a costos muy elevados. Lastimosamente, otras especies también están en peligro de desaparecer, como las ranas del lago Titicaca y la boga, la tartaruga, igualmente perseguidas por su carne.
De igual modo, el quirquincho, el guanaco, el jucumari y el mono negro. Entre las aves que yo conocí, el suri, el guacamayo y la paraba de cuello azul. No se salvan ni los insectos como el escarabajo, que es buscado para exportación al igual que las mariposas y muchos otros animales más que son víctimas de la caza y de la depredación. Bueno, pero a nosotros no nos atañe nada de eso, y estamos tranquilos. Pero será mejor que te quedes por estos lugares, porque en tu casa igual te van a matar para comerte en una changa o un plato de conejo estirado. Tienes tus días contados. Aquí, en estas breñas, podrás vivir más tiempo. Solo quiero alentarte para que no se dejen exterminar y sigan con ahínco reproduciéndose como los ratones, ratas y otras parentelas. Solo así podrán defenderse del exterminio. La amistad, el león y el perrito. El encargado de alimentar a los animales se dirigía al zoológico y al cruzar una plaza encontró a un simpático perrito abandonado al que le brindó un breve cariño y siguió su camino. Llegó a su trabajo y levantó 3 baldes llenos de alimentos para meterlos en las jaulas. Abrió la primera puerta y entró detrás de él también el perrito que lo había seguido. El hombre lo sacó y continuó su labor. Echó el contenido del primer balde en la bandeja y luego de cerrar la puerta se dirigió a la segunda jaula y repitieron la operación. Luego entró en el tercer cubículo y nuevamente el perrito se introdujo entre los pies del empleado y se fue alegre hasta el fondo. El hombre quiso echarlo, pero el pequeño se hacía el quite y evitaba que lo sacase. Entretanto, el animal enorme que estaba descansando únicamente seguía con la mirada los intentos del hombre para agarrar al animalito que escapaba de sus manos. El hombre se cansó y, como tenía mucho trabajo, decidió dejarlo ahí dentro. ¿Qué más daba si se lo devoraba el león? El rey se levantó para dirigirse a su enorme plato, sin dar importancia al pequeñín. Sin embargo, solamente olisqueó la comida, un montón de carne, y no hizo ninguna acción de querer comer. El perrillo, sin ninguna aprehensión, correteaba jugando y sin darse cuenta, se acercó al enorme plato. Vio que había comida, se detuvo y se dispuso a probar. El gigantesco melenudo lo dejó y luego de un rato él también se animó a servirse del jantar. Como corolario, el león se tendió para dar una siesta, el perrito se acurrucó a su lado, el grandulón lo olfateó y le puso una pata encima como muestra de amistad y se durmieron juntos. De ese modo llegaron a ser buenos amigos. El perrillo juguetón se subía encima de su amigo, corría en medio de sus patas cuando aquél estaba parado, le ladraba, le mordía con cariño. El león, en correspondencia, le pasó alguna que otra vez la lengua. Los visitantes asistían para ver más al león y al perrito como la mayor atracción del zoológico. Pasaron más de 6 meses y el pequeño can amaneció muerto. Dijeron que de frío y que el ciclo de vida que tenía tal vez había concluido. Nadie sabía su edad. El león, esperando que su amigo se despertara pensando que seguía durmiendo, con su enorme pata, le insta a levantarse, le olía una y otra vez y empezó a pasear por toda la jaula y tranquilo, y después de algunas vueltas se detenía bruscamente y volvía donde su amigo muerto para olerlo. Levantaba la cabeza y emitía un rugido apagado. En los días siguientes se negó a comer y no dejaba que se llevasen el cadáver de su amigo. Rugía enojado cuando intentaban hacerlo. Los cuidantes, desesperados, hacían de todo para hacerle olvidar a su amigo. Inclusive metían a jaula a otros pequeños perros, los mismos que eran destrozados sin contemplación. Los cuerpos de estos eran retirados sin haber sido tocados como comida. Habían horas en las que no solamente recorría la jaula de un extremo a otro, sino que mordía los barrotes que lo privaban de irse a otros lados. Luego, cansado, se recostaba al lado de su difunto amigo y se dormía. No tardaba mucho en despertar, ya sea de día o de noche, y lanzaba estremecedores rugidos de pena y angustia. Pasaron 7 días y en el octavo el cuidante lo encontró muerto, con la pata como protegiendo al pequeñito que fue su compañero, su distracción y su alegría en ese triste encierro. El aseo y el reino animal. Ve a bañarte, hijo. Mañana.
No, hoy, y si es posible, mañana, pasado y mejor todos los días. Ese es un atentado de lesa humanidad. Eso es malo para la economía. Al contrario, es muy necesario para que la humanidad, a fin de que ella no se quede por debajo de la animalidad. ¿Cómo? ¿Los animales no se bañan y viven mejor? Estás equivocado. Casi todas las especies de animales se bañan de una u otra manera. El gatimiau no quiere ni saber del agua. Lucha a morir cuando se lo quiere meter a la bañera. Él siempre está limpio. Si lo observas, él se baña solito con su lengua y saliva, y en los sitios donde no puede lamerse, se moja la patita y con ella se pasa y repasa el pelaje de su cuerpo. Los perros de doña Petrona no se bañan. Claro que sí, también se lamen el pelaje, solo cuando están enfermos no lo hacen. Eso no lo creo. Los caballos, cuando tienen dueño, él los baña o manda bañarlos con agua y cepillo. Los que están libres se revuelcan en el suelo porque éste les limpia. Luego se sacuden la tierra y quedan limpios. De igual modo, los asnos y otros cuadrúpedos. Las palomas de la plaza no se bañan. Al contrario, las palomas y demás aves, donde hay una fuente, se bañan en ella. Inclusive se bañan en los charcos. Adoran a la lluvia. Todos los plumíferos voladores o no se bañan con agua, con arena o con tierra. El polvo también limpia, sacuden sus plumas y quedan limpios. Los insectos. ¿Qué piensas? Que yo sepa, casi todos practican el aseo. Como ejemplo, nada más observa a una mosca que consideramos el animal más inmundo que se posa en los basurales y el estiércol. Ella, con sus patas, se frota la cabeza, las alas y sus extremidades entre sí y le da a esta acción de todo el tiempo necesario. Otra cosa es que pueda traer gérmenes de enfermedades en sus patas, pero de que se asea, sí lo es. Y es un ejemplo para ti. El puercoespín. Tenemos la mejor arma de defensa que la naturaleza pudo concebir. Pueden atacarnos monos, pumas, jaguares y otros animales feroces y no logran hacernos mella. Si quieren mordernos, no se atreven porque aullarían. Sus zarpazos apenas conseguirían hacernos cambiar de sitio, porque cuando nos enroscamos solo tienen ante sí una bola erizada de espinas. Lo único que pueden lograr es hacernos rodar. Hemos enfrentado varias veces a víboras venenosas y las hicimos escapar o se quedaron maltrechas sin ganas de volver a desafiarnos, porque el sistema que empleamos es el de darles un buen mordisco y enrollarnos de inmediato. Esperamos un instante y cuando está descuidada le aplicamos otra mordida hasta que opta con sensatez por dejar la arena de combate, pero si es testaruda, se queda dolorida con la piel estropeada por diferentes partes. Cuando tenemos peleas entre puercoespines, lo hacemos frente a frente, abiertamente, sin protección, tratándonos de morder, y cuando alguno consigue hacerle daño al otro, éste se envuelve convirtiéndose en una bola inexpugnable y el adversario debe renunciar a seguir castigándolo, y tiene que irse porque esperar a que se abra será pérdida de tiempo. Ya sea para escondernos o para ir en busca de una presa, somos expertos para cavar túneles. Mejor si es en tierra blanda porque lo hacemos con velocidad increíble. Tenemos uñas fuertes apropiadas para este trabajo subterráneo. Aquello de lo que podemos alabarnos es que libramos al mundo de millares de insectos, babosas, larvas y todo tipo de bichos. Tenemos un olfato tan fino que podemos rastrear por debajo de la tierra a un ratón y llegar hasta los escondites y guaridas de su prole. El guajujó y el remordimiento. En la noche, pintada de hollín a propósito para que se mimeticen los oscuros seres nocturnos, de pronto se oye un grito de lamento, un gemido profundo y desgarrador, emergido de abismos insondables. ¿Quién sabe de qué profundidades aterradoras? La selva se estremece y tiemblan las sombras, el silencio se procrea y cubre en una enorme superficie llena de follaje el grito prolongado y triste.
Se repite invadiendo los predios del cementerio y de los sitios donde murieron algunos seres humanos, sin auxilio, sin sepelio, alguno u olvidado de los parientes que nunca visitan sus tumbas o no elevan de vez en cuando una oración. Entonces, a la invocación del Guajojó, estos muertos salen de sus sepulcros una vez más para deambular por los senderos del bosque y por las calles aledañas a las afueras de los pueblos, queriendo encontrarse con los deudos para recordarles que deben orar por ellos o para buscar sus restos y darles cristiana sepultura. Son decenas de seres de ultratumba que caminan horas y horas en las noches lejanas. Sin embargo, ya sea porque la noche les sorprendió en mitad de su viaje, no falta alguien que debe quedarse entre los árboles para pernoctar y, al oír el canto fúnebre del guajujó, recuerda la leyenda de esta ave. Ella era una mujer que cometía una y otra vez traiciones contra su esposo, hasta que éste, una vez descubierta las infidelidades, para castigarla, la hizo amarrar en lo más alto de un árbol, dejándola abandonada para que la naturaleza diera cuenta de ella. Ella lloró con llanto lúgubre y desgarrador, pidiendo perdón. Fueron noches y noches que los aires eran invadidos por esos gritos acongojantes. Cuando ya agonizaba y apenas faltaba un suspiro para que expirase, apareció el genio venerable de las selvas y con el poder que tenía la transformó en el pájaro al que llamó Guajojó, para que viva en las copas más altas, con el plumaje de color de la corteza, y para que durante el día duerma en los sitios altos, quietos, mimetizados con las ramas y las sombras, y en las noches desvelarse para seguir pidiendo perdón por las infidelidades de su pasado. De ese modo, como si fuera una misión, despertaba a las decenas de seres de ultratumba que caminaban horas y horas en las noches, arrastrando sus penas, hasta que al rayar el nuevo día consiguiera terminar el canto del guajojó. El toro. Esta es una propuesta por encargo de un respetable representante bovino. Si fuese necesario, el toro interesado puede atestiguar y corroborar sus reclamos. Desde que vino a este continente, la gente lo convierte en lo que le da la gana, sin importarle su condición de animal que representa la fuerza, el poder, la valentía, el empuje y la unión solitaria. No se olviden de la fábula de Esopo, en la que 4 toros se disponen a defender a un compañero suyo malherido, alineándose en torno a él, cada uno con la cabeza dirigida a un punto cardinal distinto, para que el león no pudiera acercarse por ningún lado. Su reclamo se basa en los siguientes puntos. 1. Lo convirtieron en buey para que su bravura se redujera en una mansedumbre indignante para explotarlo trabajando en el arado de la tierra y como transporte, ya sea alando carretas o como buey y caballo. 2. Lo usaron para otorgar a sus cuernos, en los sueños de los campesinos, predicciones de enfermedades graves que sufrirían en sus casas. Soñar con un toro negro es presagio de muy malos momentos de cólera y disgustos. Si es un toro rojo, muerte violenta. 3. Hasta los brujos utilizan uno de sus cuernos, el izquierdo, para aprisionar el alma de aquel a quien quieren perjudicar. 4. Lo utilizan hasta hoy para corridas de toros en ruedos pletóricos de gente en la que casi siempre muere por las ventajas dadas a los toreros. 5. Lo convirtieron en danzante de un baile que llamaron huacatocoris, usando su cuero en una caparazón y su cabeza y cuernos para completar la indumentaria imitando su imagen. 6. Para presumir sus responsabilidades y enfrentar algunas situaciones de bastante seriedad. Los humanos lo utilizan para darse fuerza a sí mismos con la expresión hay que ponerle la capa al toro o hay que coger al toro por las astas. 7. Pero lo peor es que le convierten en vaca cuando es llevado a la carnicería. ¿Alguien ha comprado alguna vez carne de toro? Escarabajos luchadores. Se dice que si hubiera vida en otros planetas, es muy probable que se encontraría a un coleóptero caminando en la superficie de ellos, y además luchando por conseguir pareja. De los cientos de especies que pululan en nuestras tierras, podemos mencionar al escarabajo rinoceronte que, respetando tamaños,
sería un enorme monstruo prehistórico contemporáneo de los tricépatos en la época de los dinosaurios. El escarabajo rinoceronte posee un enorme cuero que asusta a los insectos de su entorno. Los gigantes de esta fauna son los escarabajos elefante y el Hércules pintado de un color gris plata con manchas negras, un cuerpo macizo con un tremendo cuerno y otro menor en la cabeza para que, a pesar de su aspecto de temer, es completamente pacífico. Los hay coleópteros de una belleza singular en sus fuertes alas, que son verdaderas joyas como piedras preciosas que brillan al sol con reflejos metálicos. La vida de cada espécimen se diferencia de una u otra especie, pero dos son las más buscadas para ser exportadas a los países asiáticos, donde para satisfacer sus costumbres populares se organizan espectáculos de lucha cuerpo a cuerpo. A raíz de esta motivación de fuerza y poder, sin pasaportes, ni visas, ni autorización alguna, se embarca con rumbo al Japón a decenas de escarabajos de las especies Dinantes Hércules y Dinantes Satanás de los yungas. De las otras especies se llevan más representantes interesantes dentro de los recipientes individuales de plástico para coleccionistas y también como mascotas para los niños. Lo cierto es que en este tráfico o trata de coleópteros se llevan a miles de bichos nacidos en estas tierras, perdiendo así su hábitat y su libertad, e inexorablemente mueren en lejanos y extraños lugares. La gata y el amor maternal. En el interior de una pequeña tienda hacia la calle, una gata amamantaba con todo cariño a sus 4 bebés gatunos. Su dueña la tenía bajo una mesa cubierta con largos y coloridos aguayos. A media tarde, por desarreglos eléctricos, se produce un incendio y todos los habitantes de la casa y de las tiendas vecinas salen corriendo a la calle y se ubican en la acera del frente. La humareda era espesa como para cortar con cuchillo. Desde ese humo irrespirable sale la gata cargando en sus fauces a un gatito, cruza la calle y lo deja a los pies de su ama. De inmediato regresa a la tienda y luego de un instante sale con otra cría colgando en su boca. Lo deposita como el anterior y vuelve a la tienda. Tarda unos 3 minutos y sale con el tercer gatito cogido esta vez no del cogote sino de cualquier parte del cuerpo. Las llamas ya salían de los dintales de la puerta. Esta vez, la dueña, sospechando que la gata volvería por el gatunesco que faltaba, la agarró y quiso sujetarla en sus brazos, pero ella se contorneó desesperada para hacerse soltar hasta que lo consiguió, y saltó en busca de su cuarto retoño. Entró en la muralla del humo, pasaron los minutos y la gata no salió. La ama atinó a levantar a los 3 gatitos salvados, y a esperar con lágrimas en los ojos derramándose en todo el tiempo de la espera. 2 horas después, apagadas las llamas y disipado el humo, encontraron los cuerpitos carbonizados de la gata y su criatura. La lechuza y las creencias. Entre los campesinos y las etnias de los diversos puntos de nuestra geografía, la lechuza causa un enorme temor. Solo al encontrarse con ella y al escuchar en las cavernas de la noche su estridente y tétrico canto, porque dicen que es mal agüero y que trae a veces malos y terribles presagios. Es que desde el sitio donde se posa, muy cerca de una morada, emite un chirrido llamando al alma de alguien que vive en la casa. Peor todavía, cuando de volar gran distancia, llegando vaya a saber desde qué lejanos y misteriosos lugares se posa en la vivienda misma, en el techo o en la pared del patio, lo que significa que sobrevendrán desgracias o la muerte de uno de los que moran en ella. Si acaso en su vuelo se cruzan muy de cerca con alguien que siente la ventisca de su aliento, es muy seguro la fatalidad caerá en graves enfermedades o en una epidemia en el pueblo, aldea o tribu. Es imposible conjurar el mal quemando el árbol donde se ha posado, y mejor si se mata con él a la culpable de ese grito aterrador de anuncios del más allá. Contrariamente, en las ciudades, la lechuza tiene un lugar especial y muchas veces preferencial en todas las casas. Representa el saber, el estudio, la preparación, el conocimiento superior, porque es representada por lo general con una toga, billete, de egresada o de titulada de la universidad, con un voluminoso libro en una ala y en la otra una pluma para escribir.
Su figura va estampada en muchos libros, en la tapa o en las páginas interiores. Varias universidades e instituciones de enseñanza la tienen como logotipo. Con o sin esos editamentos académicos, se fabrican adornos vaciados en yeso, bronce, plomo, cerámica y plástico, tallados en madera y repujados en latones y láminas de cuero, cartón prensado, en cuadros de pared, pintados o impresos, cromos multicolores, bajos relieves, en fin, no hay límite alguno para enumerar. Además, y lo más importante, para atraer la suerte en los hogares se tienen la figura de lechuzas en todo formato y material. Ñandú papá. Viéndose acorralado, Ñandú Du, y notando que los contrincantes son muchos, prefiere huir y correr para alejarse, repitiendo el dicho: es preferible huir como gallina a que encuentren a un gallo muerto. Extinguido el peligro, busca su alimento y también algunas pequeñas piedras para ayudar a la molleja a moler su contenido. A pocos metros advierte la presencia de una ñandú joven como él. Es primavera y decide prometerle unir sus vidas. Ñandú Du efectúa su cortejo con una danza del amor avestruzado, contorsionándose de diferentes maneras para conquistarla. Con una especie de canción producida con sonidos guturales, levanta las alas, extendiéndolas a los lados y moviendo el cuello al compás del balanceo de su cuerpo, a este lado y al otro lado, durante varios minutos, hasta que la hembra acepta el cortejo y, en señal de conformidad a su propuesta, se tiende en el piso para que Ñandú Du la convierta en su pareja. Pasan algunas semanas cuando doña Ñandú busca un pajonal apropiado y un tanto escondido y pone 2 docenas de huevos en ese nido escogido, aunque algunos los deja fuera. Los huevos son bastante grandes, con casi 20 centímetros de diámetro. Hembra y macho, los dos, los incuban por turno. Cuando eclosionan, emergen los pequeños descendientes de Ñandú Du. La madre los conduce hacia donde están los huevos dueros, dejando a propósito fuera del nido, y rompe con el pico los cascarones. De inmediato, por efecto de la fetidez del pudrimiento, aparecen un centenar de moscas que resultan ser el primer alimento de los ñanduncitos, que las engullen divertidos. Los siguientes días, Ñandú Du, como papá, es el encargado de cuidar a su prole. Su atención es prolija, llevándola a donde haya comida y no permitiendo que se aleje mucho del nidal, hasta que pueda valerse por sí misma. Mantis y la hipocresía. Todos los insectos la ven con la mayor confianza y se acercan porque su aspecto denota tranquilidad y sus ojos mismos no tienen sino una mirada agradable, pasiva, sin ningún destello feroz como la de una mayoría de los bichos del bosque. Además, complementa esa actitud con las extremidades superiores juntas en posición orante, o si se quiere, como las de un tierno perrito erguido con las 2 patitas levantadas como pidiendo algo. No tienen el aspecto espantable de otros insectos, mariápodos y escarabajos. Tiene diferentes identidades. Según el lugar donde habita se le conoce como grillo camello, en otras regiones como caballito de coche del diablo. En diversos sitios se llama mantis religiosa. Lo cierto es que tiene a todos convencidos de su inofensividad y de una agradable presencia suya. Cuando ya la muchedumbre que lo rodea ha crecido y la mantis advierte que el momento culminante ha llegado, abandona su pose de insecto inocente en permanente plegaria, da un salto, coge al primero que está a su alcance y con el mordisco lo deja sin cabeza. De inmediato agarra al vecino y le saca una pata. Mostrando una furia inusitada, ataca luego a una mariposa y delante de todos los insectos que están asombrados por lo que están viendo, empieza a comérsela con voracidad y rapidez. Aún sin haber concluido con su presa, salta sobre uno y de inmediato a otro insecto, y procede igual a alimentarse con ellos. Para ese momento ya todos los bichos que estaban cerca empiezan a huir. Sin embargo, la mantis los persigue y a los que no tienen velocidad los alcanza sin respetar ni siquiera a las mantis pequeñas o torpes para defenderse, mostrando un hambre insaciable y un canibalismo sin tasa. Los curicusis y el respeto. Cuentan que en un país del Nuevo Mundo los españoles intentaban atacar de noche a una tribu de indígenas
Con ese propósito, se acercaban sigilosamente, pero cuando vieron las luces que se movían, pensaron que los naturales los esperaban con antorchas encendidas, prestos para una ofensiva. Entonces desistieron de atacar y se retiraron. Los originarios dormían y las supuestas antorchas eran las miles de luciérnagas que revoloteaban en el lugar. No todas las luciérnagas, curicusis en guaraní, producen por igual la luz verdosa, blanca, amarilla y naranja. En muchos casos son los machos quienes portan su linterna y las hembras la llevan muy débil o no la tienen. Se dan casos que de modo inverso las hembras sí poseen bastante luz y los machos no en absoluto. Los periodistas hacen entrevistas procurando encontrar problemas, desavenencias y desacuerdos de grupos o clases para colocarlo con grandes titulares en las crónicas sociales. Señor, como buen coleóptero bioluminiscense, ¿qué opina de que su pareja no tiene luz como usted? ¿Es motivo para divorciarse? De ningún modo. Ella no tiene, pero yo sí, y ésta nos abastece a los dos. ¿Y usted, doñita, que tiene tanta luz y muy fuerte y su compañero no tiene ni pizca, no sería causa suficiente para separarse de él? Él no tiene la culpa. Es la naturaleza la que ha dispuesto de ese modo, y yo acepto y respeto las disposiciones de ella. No tengo por qué separarme. Pero si ese respeto contraviene a los principios de una mejor existencia, no olvide, señor periodista, que el respeto es la base de toda convivencia social. El respeto también es una forma de reconocimiento, de aprecio y de valoración de las cualidades de los demás, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor como personas. El elefante y el respeto. Cuentan que en la India un mozalbete que nunca faltaba en toda ciudad le hizo una travesura a un buen elefante que los días de mercado llevaba con su amo productos al campo. El paquidermo se enfureció y se lanzó tras el autor a toda carrera, derribando todo lo que hallaba a su paso, por lo que todos los vendedores y los que hacían compras tuvieron que correr para evitarlo. Una verdulera, con el espasmo al huir, se olvidó de agarrar a su pequeño hijo y lo dejó allí donde estaba en el suelo. Cuando se dio cuenta y quiso volver, el encolerizado gigantesco animal ya estaba a punto de pasar por encima de su hijo. Ella lanzó un grito de desesperación, pero el mastodonte se detuvo justo delante del pequeñín. Para respiro de todos los que iban a ser testigos de una tragedia y en especial de la madre que se quedó en vilo, el enorme elefante, usando su trompa, levantó al niño y lo depositó delicadamente encima de los montones de fruta que estaban cerca. Luego, dando media vuelta, se alejó olvidándose del motivo de su cólera. Muchas veces fue reconvenido por quienes veían que maltrataba al elefante a su cargo, pero el conductor hacía caso omiso a las prevenciones de que si seguía así, con ese trato, algún día la pasaría muy mal. Ese día llegó cuando se excedió en los golpes que le propinaba al pobre animal, el que con el dolor reaccionó, con su fuerte trompa levantó al hombre y lo arrojó al piso. Luego lo pisoteó haciendo sentir su gran peso y lo mató. La mujer del conductor de elefantes, que vio el hecho y que en ese momento llevaba a su hijo en brazos, con el dolor de esa pérdida y desesperada, levantándolo, lo mostró al elefante diciéndole: «Ya que has matado al padre, mata también al hijo». Para su sorpresa, el paquidermo tomó al niño con delicadeza usando su trompa y pensando ella lo peor, sucedió que lo sentó en su cogote en el mismo sitio que ocupaba su despiadado progenitor. La madre lo bajó de ahí arriba y se fue en medio de llantos. La mariposa y la polilla. Reposaba una mariposa y muy cerca también una polilla en una hoja verde, la primera aprestándose a volar y la segunda a descansar. Somos parecidas, pero no iguales, aunque ambas hemos atravesado el mismo proceso de crecimiento. Hemos sido orugas al mismo tiempo, pero ahora somos adultas para gozar de una vida breve, tú en el día, yo en la noche. Ambas por igual corremos el peligro de ser devoradas por pájaros, anfibios e insectos voraces. Todos esos depredadores están al acecho durante el día. Supongo que en la noche puedes revolotear con mayor tranquilidad, porque casi todos duermen y pocos trabajan, entre ellos tú. Estás equivocada.
También en las noches rondan los animales noctívagos, como los murciélagos, las arañas, con sus trampas de telarañas y otros. Tal vez lo que nos agrada es el silencio y la calma que hay para visitar los jardines. Después de haber recorrido toda la noche buscando nuestro alimento entre las flores, ingresamos en una casa para descansar y tal vez para encontrar alimento especial en los roperos que podrían ser nuestra tumba. Hoy no pude encontrar una ventana abierta. Nosotras amamos al sol y el día luminoso, pero también estamos a expensas de otros cazadores que buscan las obras de arte que hay en nuestras alas. Por eso estamos en una infinidad de colecciones particulares y en museos de todo el mundo. O sea, que las alas son motivo de exposiciones de belleza y color. Con razón he visto a muchas de ustedes clavadas con alfileres en vitrinas y cajas, pues sinceramente me alegro de que mis alas no tengan la vistosidad como la de ustedes. Las nuestras son de colores opacos, apagados, grises, cafés y negros. Las nuestras brillan y resaltan con las luces del sol. Son inusitadas combinaciones de color y diseño, metálicas, inclusive tornasoladas. Somos belleza volando, pero ante el destino oscuro que tienen ustedes, nosotras estamos orgullosas de ostentar la belleza que la naturaleza ha dispuesto para nuestras alas y morimos en aras del arte natural, mostrándolas a generaciones futuras. O sea, que quedamos en las retinas de la historia de los museos, en tanto que ustedes se mueren oscuramente. La cigarra y la coherencia. ¿Cómo es que ustedes, a pesar de la mala fama que les creó el fabulista griego Esopo en los siglos 7, 6 a.C., en esa famosa fábula de la hormiga y la cigarra, sigan hasta hoy cantando? No solo, sino también la Fortnite, Iriarte, Samaniego y otros han aumentado ese criterio equivocado. Con toda esa propaganda negativa, ustedes, en la opinión de los insectos, han quedado por los suelos, que no han murmurado, que son unos irresponsables y negligentes, juicio mantenido durante 26 siglos, y ustedes ni se defienden, se callan en todos los idiomas. Bueno, no tenemos por qué defendernos, si todos los que nos conocen de cerca saben la verdad. Por ejemplo, nos pueden tener en la mano, dejándonos posar y caminar, abrimos las alas, examinar nuestras patas, y no les mordemos ni picamos. Es verdad, hay hormigas que nos hincan sus tenazas y en grupos numerosos pueden comer a un hombre, sujeto a un árbol, como castigo impuesto por sus propios congéneres. Ustedes, las cigarras, no son carnívoras, viven en la savia de las raíces y de las hojas tiernas de las plantas. Así es, claro que nos dedicamos los machos a resonar nuestro aparato estrudulatorio, que tiene una gama inmensa y variedad de tonos para lanzar una alarma o para atraer a las hembras. En ciertas especies suena más musical. Por lo general emitimos nuestro canto en modo multitudinario, como en serenatas al anochecer o al amanecer. Así es, me consta. Además, a pesar de la mala fama iniciada por Esopo, ustedes las cigarras, sin hacer caso de ella y por mantenerse de modo coherente con sus principios de vida, han seguido cantando, han sido capaces de continuar con todas sus obligaciones y tradiciones. No se han influenciado ni dejaron de ser lo que son, han mostrado firmeza, pero no llegan a la tosudez de cantar solo en los ocasos. Son también flexibles, y algunos pocos lo hacen en otros horarios por no ir contra los derechos de los demás. A propósito, las cigarras nos hacen ver que nosotros, los humanos, somos susceptibles a la influencia de las personas, al qué dirán en la familia, el trabajo y la sociedad. Por ese temor, no hacemos frente a las actitudes erradas de otros y por lo general procuramos esconder nuestro parecer para no parecer mal ante los demás. No defendemos nuestras ideas y principios que son la base de nuestro comportamiento social. No sabemos que es mucho mejor pararse firmes aunque estemos en peligro de perder a un amigo, un puesto en cualquier actividad humana o nuestra propia aureola personal. El lobo, inteligencia y lealtad. Quien nos quiso de verdad ha sido nuestro hermano Francisco de Asís. Él nos amparó y defendió. Después de él, pocos lo han imitado. La mayoría echa leña a la pira de la humanidad.
la mayoría echa leña a la pira donde la humanidad, escondiendo el fuego del odio, nos ha desnotado, denigrado y maldecido. Siempre fuimos los incomprendidos, no obstante de que somos mejores que nuestro primo llamado el mejor amigo del hombre. Para mostrarles cuán iguales o mejores somos a esos cánidos, he aquí dos huesitos como ejemplo. Un lobo era buscado por mucha gente para eliminarlo. Un día, un chico y su perro estaban cuidando a un rebaño cuando el lobo pasó a pocos pasos sin mostrar agresividad ni interés en ellos, pero luego echó a caminar más rápido como si escapara. El pastorcito, seguido de su perro, decidió perseguirlo, pero no bien avanzó 10 pasos, la compañera del lobo apareció muy cerca del rebaño, sin resguardo de nadie, y cogió con sus dientes a una de sus crías y se la llevó para encontrarse después con su compañero y comer con tranquilidad el fruto de tan astuta treta. Muchos cazadores han podido, después de matar a la madre, quedarse con sus lobeznos. Uno de estos fue regalado a una familia que lo cuidó y alimentó hasta que llegó a ser un espécimen muy grande y cariñoso, convirtiéndose luego en cuidante de los niños. Cada que se hacían cariños y mimos, además de nombrarlo con gran estima, se deshacía en nuestra alegría. Quien lo mimaba más, aparte de jugar con él y darle mayores cariños y su comida, era el hombre de la casa. Cuando éste tuvo que realizar un viaje por varios meses, el lobo casero se puso triste y comía apenas lo indispensable para no morir de hambre. Enflaqueció y estaba todo el tiempo, noche y día, atento a las señales de llegada de su amo. Cuando por fin lo presintió, estando él casi a 1 kilómetro de la casa, saltó de alegría, dando volteretas una y otra vez, corriendo de rincón a rincón en el espacio abierto de la vivienda. Cuando estuvo ya en la puerta, nadie pudo atajarle para ser el primero en recibirlo con abrazos, lamidas y gañidos de felicidad.